Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Reiner. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la válvula lógica AND y por aquí tenemos el ejemplo que resolvimos en ese momento. Hoy estaremos hablando de la siguiente válvula lógica utilizada con bastante frecuencia en la neumática. En este caso pues es la válvula selectora o válvula O. Es esta que tenemos acá. Y pues ya explicamos lo que era la válvula AND, pues hoy vamos a explicar la válvula O. O como bien podríamos decir, la válvula selectora. Entonces vamos a eliminar esta válvula. Estas válvulas lógicas tienen, vamos a decir así, de uso frecuente en la industria y trabajan de una manera diferente, por lo tanto sus aplicaciones pues hay que analizarlas. Vamos a ir a la descripción que nos ofrece el programa de FluidSync. Ahí tenemos una imagen, como podemos observar físicamente, estas válvulas físicamente son bastante parecidas, por no decir iguales. Entonces aquí podemos ver que tiene dos puntos de conexión a presión a los lados izquierdo y derecho y un punto de conexión a trabajo que es el punto 2. Dos entradas, una salida. Entonces veamos, la válvula selectora de un circuito se basa en que el aire comprimido que entra en las conexiones 1 sale por la conexión de salida 2, válvula OR. Si ambas entradas recibieran aire comprimido de diferente presión, la salida sería correspondiente a la más alta, en un dado caso de que ambas trabajaran a la misma vez. Pero aquí de esta, lo que dice válvula selectora es que puede trabajar de un punto o bien del otro, no necesariamente tienen que ser a la vez. Entonces veamos, la conexión 1, como dijimos, ¿verdad? Pues se conectan a trabajo, reciben la señal de trabajo, y el punto 2 pues va a conectar al elemento que va a hacer el trabajo. Fácil de conectar. Ahora veamos, en este caso si yo vengo a pulsar, vamos a decir así, el elemento, el pulsador 1 a la izquierda, el push button 1, al pulsar acá, voy a darle simular, disculpen, no le he dado simular. Nosotros vamos a ver que esta válvula, la válvula anterior necesitaba dos señales al mismo tiempo. Esta solo necesita una señal en ese tiempo. Significa que si yo pulso la del lado izquierdo, el push button del lado izquierdo, pues esta va a actuarse. Si yo hago el del lado derecho, igual manera. Entonces dos puntos distintos en tiempos distintos para que esta trabaje. Entonces vamos a ver si es cierto. Como podemos ver, solo he pulsado uno y el cilindro se ha actuado. Me voy a pulsar el otro y de igual manera se actúa. Entonces, ¿cómo trabaja el principio de funcionamiento este? Es que tiene dos válvulas cheque o dos válvulas antirretorno dispuestas una en contra de la otra. ¿Qué significa esto? Que aquí existe una especie de balín que va a estar desplazándose de un lado al otro, bloqueando una salida y abriendo la otra. Entonces, si yo pulso acá, el balín se va hacia el otro extremo, de tal manera que desbloquea acá, pero el otro lo va a bloquear. Bloquea acá y el aire se va por este lado. Ahora voy a venir a pulsar en el push button del lado derecho. El balín se va a ir al otro extremo, de tal manera de que el extremo derecho va a haber apertura de flujo de aire y el otro extremo izquierdo se va a bloquear. Por lo tanto, va a haber flujo de aire en este sentido. Entonces ya podemos observar. Vamos a darle un zoom, ¿verdad?, más ampliado todavía para que miremos cómo el balín pasa de un lado hacia el otro extremo. De esta manera funciona la válvula O, una válvula lógica bastante utilizada o de bastante aplicación en la parte neumática en algunas máquinas industriales. Bien, yo creo que es todo por el vídeo, por este vídeo del día de hoy. Pues yo les agradezco su amable tiempo y siempre los invito a seguir estudiando pues esta carrera tan interesante como es la neumática, y yo espero también críticas que sean constructivas y que me ayuden a mejorar, a ser mejor o a enseñar de una manera mejor, porque ese es nuestro trabajo, enseñar. El conocimiento, ¿verdad?, es de todos. Bien, me despido, soy el profesor Reiner, pasen todos buen día.